1, 2, 1, 2, 3, 4. Hola queridos hermanos, ¿cómo están? Espero que súper bien junto a la familia y deseándoles que dentro de toda esta festividad que hubo estén todos perfectamente. Dicen que en promedio subimos los chilenos 4 kilos por estas fiestas patrias, entre empanada, anticucho y todo lo rico que se come. Así que les deseo que eso no haya pasado, estamos todos bien, agradecidos del Señor por todas estas fiestas y por habernos tomado una semanita así, pero cortita de descanso.
Así que el Señor les bendiga. Yo estoy muy contenta de poder estar junto con ustedes un miércoles más. Imagínense, ya estamos hoy día miércoles 23, como ha pasado esta semana y este mes. Bueno, el año sabemos que se nos va a ir volando. Así que agradecida del Señor porque también me dio un año más de vida. Y también saludar a todas las cumpleañeras que tuvieron este mes y las que también van a estar más adelante. Saludo a la hermana Juanita, a la Rosita y también a la pastora Katy, que pronto va a estar también ella de cumpleaños. ¿Qué les parece si oramos para agradecerle obviamente al Señor por todo lo que Él nos ha dado, por todas sus bendiciones, porque Él nos guardó, nos protegió durante toda esta semana? Amén. Agradecida estamos, Señor, por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, por tu favor hacia nuestras vidas, Señor. Yo te agradezco por mi familia, Señor, porque todo esto lo pudimos pasar juntos, Señor. Estamos agradecidos de ti. Yo agradezco por todos mis hermanos, Señor, porque tú los cuidaste, los protegiste, Señor, y porque pudimos participar, Señor, junto a nuestros seres amados, Señor, quizás de una rica comida, de que tú proveíste para todas nuestras necesidades. Muy agradecidos estamos, Señor, y queremos escuchar palabra tuya, Señor, que tú nos alientes cada día. Muy agradecido estoy, Señor, por ver a mis hermanos que están bien, saber de ellos, Señor, que la pasaron súper bien junto a toda su familia. Muchas gracias, Señor. Agradecida estoy de ti. En el nombre de Jesús te pido todo esto. Amén y amén. Bueno, está de más, siempre lo pedimos y lo decimos. Ustedes pueden visitar nuestras plataformas virtuales por donde estamos saliendo. Y también quiero como recalcarles que usted pueda compartir también todos estos videos que van a ser de mucha bendición para quienes los escuchen. Amén. Así que el Señor les bendiga y obviamente los dejo con unas hermosas alabanzas. Que el Señor les bendiga y nos vemos pronto. A Él alabar, al Creador de cielo y tierra, a Él exaltar, al que vive para siempre reinará, al que es digno de toda gloria, a Él alabar. A Él alabar, al Creador de cielo y tierra, a Él exaltar, al que vive para siempre y para siempre reinará, al que es digno de toda gloria, a Él alabar. Alábenle. Sus grandes maravillas, demos gloria a Él. Alábenle al poderoso y grande, al que vive para siempre, a Él. Alábenle. Al Dios Todopoderoso, a Él alabar, al Creador de cielo y tierra, a Él exaltar, al que vive para siempre y para siempre reinará, al que es digno de toda gloria, a Él alabar. Alábenle. Maravillas, demos gloria a Él.
Seguimos orando al Señor. Hola mis hermanos, ¿cómo está familia? Cristo, tu única esperanza de Viña del Mar. Espero que se encuentren todos bien. Esta nueva semana, ya estamos en la mitad de esta semana, ha pasado rápido esta semana.
Y quiero saludar como pastor a todos mis hermanos quienes a esta hora de la noche nos están viendo a través de nuestras redes sociales, a través de nuestro canal de YouTube, a través también de nuestro Facebook. Así que le enviamos un cariñoso saludo a todo el pueblo del Señor, a todas nuestras hermanas, hermanos, matrimonios, niños pequeños. Sean todos muy bendecidos y me alegro mucho de poder tener este tiempo de adoración junto a todos nuestros hermanos. Yo quiero compartir la palabra. Vamos a seguir exponiendo estas preciosas cartas pastorales que Pablo escribe a sus hijos en la fe, Timoteo y Tito. Así es que yo quiero que usted me acompañe inmediatamente ahí en el primer versículo. Vamos a leer el versículo 3 de Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Yo quiero que usted me acompañe ahí y vamos a leer este versículo. Lo vamos a compartir entre primera y segunda parte, ¿ya? Porque en realidad el puro versículo 3 hay harto que aprender, hay harto que escudriñar, hay harto que analizar en este maravilloso texto sagrado. En realidad la palabra es una fuente inagotable, en realidad, en el cual podemos extraer de ellas grandes enseñanzas. Sí, el título de hoy es La comisión de detener a los falsos maestros, parte 1. ¿Ya? Así queremos establecer, ese es el título para el mensaje del día de hoy, miércoles. Vamos a leer las Escrituras. Dice, Pablo le escribe a su hijo en la fe Timoteo: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Vamos a repetir el texto del versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Muy bien, vamos a tener una palabra de oración. Incline su rostro, vamos a decir: Padre, qué bueno es estar en tu presencia, qué bueno es disfrutar de estos medios de gracia que tenemos a través de estas plataformas digitales, estas redes sociales. Te pedimos que el Espíritu Santo en esta noche venga a fortalecer, a bendecir la vida de cada uno de nuestros hermanos a través de esta común fe en Jesucristo, a través de este único medio de salvación que es a través del Hijo de Dios. Te pedimos, Señor, que tu bendición pueda traer sanidad a todo aquel que está enfermo, todo aquel que esté pasando un momento difícil, un momento crítico en la economía, situaciones familiares también difíciles o caóticas. Pedimos que el Espíritu Santo traiga orden, que el Espíritu Santo traiga paz, tranquilidad, reconciliación y bendición al hogar de todos nuestros hermanos. Sabemos, Señor, que toda esta situación de estar encerrados en las casas a veces trae serios problemas de convivencia y pedimos que el Espíritu Santo venga a aliviar, a sanar, a restaurar, a liberar a todos aquellos que a lo mejor han pasado un momento difícil. Yo te pido tu bendición en el hogar de cada familia. Oramos por los trabajos de nuestros hermanos. Tú les puedas cuidar y proteger. Que ellos sean fructíferos en todo lo que hagan. Tendremos el cuidado y tendré el cuidado de rendir a ti toda la gloria y la alabanza, porque solo tú la mereces. Solus Deo Gloria. Solo a ti damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Es un tiempo para escudriñar, es un tiempo para meditar, es un tiempo para disfrutar la palabra de Dios. Yo siempre, cuando hablo del disfrute de la palabra, está relacionado, mi mente inmediatamente se relaciona con el Salmo capítulo 1, versículo 1 y 2, cuando dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová, en la ley de Jehová está su deleite, su delicia. No hay mayor contentamiento para un hijo de Dios que escuchar la voz de Dios, que estudiar en forma seria y profunda el mensaje de nuestro amado Dios. Por eso
cada vez que tenemos la oportunidad de escuchar una predicación, estemos atentos, que ojalá nada nos pueda distraer. El llanto de un bebé, no sé, a alguien se le cae una moneda al suelo. Por favor, deje correr esa moneda. Esté atento a la palabra del Señor. Así es que nada nos interrumpa, que nada nos distraiga por escuchar el mensaje del Señor. Como dice Proverbios, que es un libro muy paternal, Proverbios, cuando el padre le dice a su hijo, hijo mío, está atento a mis palabras, está atento, por favor, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, guárdalas en medio de tu corazón, porque será vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. O sea, el poder estar atento. ¿Por qué tengo que estar atento? Porque todo lo que Dios nos habla es importante. ¿Por qué tengo que estar atento a la palabra, pastor? Porque todo lo que Dios habla es importante. Repita conmigo, todo lo que Dios habla es importante. Por eso tengo que estar atento. Y Proverbio lo dice, hijo mío, está atento a mis palabras. Una de las cosas que me llama la atención, antes de entrar de lleno al mensaje, es que una de las cosas que Samuel, el profeta, le dijo a Saúl cuando ya Dios lo había desechado y él había regresado con todos los animales vivos, más encima el rey vivo, que era la tribu de Amalek, que Dios le ordenó que tenía que todo ser destruido, y él trae a los animalitos vivos y más encima al rey de Amalek lo trae vivo. Y una de las cosas que a mí me llama profundamente la atención, que Dios se complace más a que estemos atentos. Y eso a mí me llama tremendamente la atención. Dios se complace más que estemos atentos a lo que Dios dice que a la grosura de los animales o que a los sacrificios. Por eso yo ruego toda su atención, que usted esté conectado. Hay gente que escucha, pero no entiende lo que escucha. ¿Por qué? Porque no estamos atentos. Es importante estar atento. Por favor, apague su celular o ponga en modo avión su celular y que nada nos pueda distraer. Porque cada palabra que Dios hoy nos ministrará es importantísimo para nuestra salud espiritual. Muy bien, comenzamos. Como nota introductiva, Pablo comienza a escribir esta carta sin la habitual acciones de gracia que él siempre y en la gran mayoría de sus cartas él expone y saluda a los hermanos con acciones de gracia y resalta algún tipo de atributo de aquella iglesia. No, aquí Pablo no menciona ninguna acción de gracia. Él pasa inmediatamente al tema central que le preocupa. Es como decimos nosotros, se va inmediatamente al grano. No anda con rodeos, no se demora en reconocer virtudes de aquella iglesia, sino que en esta carta personal dirigida a su hijo en la fe, Timoteo, inmediatamente va al grano, al meollo del asunto, al tema central de esta carta. La iglesia de Éfeso se encontraba en un gran peligro por algunos líderes que estaban enseñando algo totalmente distinto a las enseñanzas apostólicas. Gente que se había levantado en medio de la misma iglesia y estaban enseñando cosas totalmente distintas, incluso contrarias a lo que los apóstoles, y en este caso Pablo, había enseñado a la iglesia. Timoteo había sido dejado en Éfeso por Pablo para frenar o detener la propagación de estas ideas totalmente distintas o diferentes. De ahí se denomina este término técnico en teología la heterodoxa o heterodoxia, que significa enseñanza distinta, enseñanza diferente, que no está de acuerdo con la sana enseñanza teológica y bíblica. De ahí el contraste entre la ortodoxia, que es la enseñanza correcta, con la heterodoxia, que es la enseñanza diferente o la enseñanza herética. Ya, en este caso, estos falsos maestros estaban enseñando una heterodoxia. Pablo había establecido una ortodoxia, una enseñanza correcta, una enseñanza verdadera,
una palabra de Dios concreta y verdadera. Los falsos maestros estaban enseñando otra cosa muy distinta y diferente. Vuelvo a reiterar, de ahí se desprende este término técnico en teología, la heterodoxia. Todas las cartas, o mejor dicho, toda la carta de primera de Timoteo, toda la carta es una respuesta a la presencia de estos falsos maestros. Y comenzamos con el versículo 3 a desarrollarlo. Yo siempre utilizo esta metáfora. Cada versículo, en términos de predicación expositiva, es poder desmenuzar cada expresión, cada verbo que aparece allí, cada texto, cada idea que el apóstol Pablo establece en estos versículos. Ir levantando capa tras capa para poder entender el tema del contexto en que Pablo, entendiendo también el pensamiento, la preocupación, la emoción, el sentimiento que Pablo tenía por la iglesia de los efesianos. ¿Ya? Por eso es muy importante ir paso a paso en este enfoque expositivo. La idea para Pablo es que Timoteo se quedase en Éfeso para enfrentar allí a los falsos maestros. Cuando él dice, como te rogué que te quedases en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Algunos comentaristas aún no están de acuerdo porque no hay ninguna evidencia clara, históricamente hablando, ni bíblicamente, en qué lugar estaba Pablo. Algunos dicen que estaba en Macedonia, otros dicen que Pablo iba camino a Macedonia. Lo de seguro es que no estaba en la cárcel. La segunda carta a Timoteo, sí Pablo la escribe desde la cárcel, pero en esta primera epístola a Timoteo, Pablo había sido liberado de Roma. Algunos dicen que estuvo 2 años libre, llevando el mensaje por toda Asia y visitando a las iglesias. Es muy probable que Pablo a lo mejor iba camino a Macedonia, que había estado en Éfeso. Algunos dicen que Pablo ya había estado con Timoteo en Éfeso, que había dejado a Timoteo en esta ciudad, en la iglesia de Éfeso, y Pablo iba camino a visitar a los hermanos de Macedonia, donde Pablo le envía esta carta a Timoteo. Muy bien. Con respecto a estos falsos maestros, nuestro Señor Jesucristo, haciendo un poquito de memoria, nos recordó a menudo el peligro de los falsos maestros. Él mismo advirtió allá en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Una de las cosas que me llama la atención de lo que Cristo dijo, que la gente que viene con una intención oscura, con una falsa doctrina, una falsa enseñanza, no se va a presentar abiertamente a la iglesia como un lobo rapaz, sino que ellos vendrán disfrazados, con una apariencia. Pablo también posteriormente le escribe en esta misma carta, algunos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Podemos encontrar hoy en día grandes teólogos académicos, hombres muy estudiosos con tremendos cartones teológicos allí en los muros de sus oficinas, pero en realidad han abrazado el liberalismo teológico, han abrazado las filosofías que cuestionan en su naturaleza el texto sagrado. Es así que hoy en día tenemos a teólogos que no creen en el nacimiento virginal del Hijo de Dios, no creen en la resurrección de Cristo tampoco. También dicen que los milagros que Jesús hizo en realidad no los hizo, no hizo milagros, sino que son metáforas para darnos un principio espiritual para nosotros hoy. Y hoy comienzan a cuestionar incluso los autores de las epístolas o de los propios profetas escritos en el Antiguo Testamento, que en realidad no fue Daniel el que escribió el libro de Daniel, en realidad no fue Pablo el que escribió acá la primera carta a Timoteo, sino que fue otro escritor. En fin, toda esta gente, hermanos, han abrazado este enfoque liberal dentro de la teología. Por eso es muy importante examinar las cosas, tener un punto de referencia para darnos cuenta
qué es lo que es lo correcto y qué es lo falso. Pastor, ¿cuál es la manera correcta para poder discernir? En primer lugar, el estudio serio de las Escrituras, en el cual vemos en la Biblia como la palabra autoritativa, inerrante en sus escritos sagrados, y entender que la Biblia es la única norma de fe y de conducta, es que desde esa base nosotros podemos estudiar y analizar todos los temas teológicos, teniendo como una base siempre las Sagradas Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. A veces hay algunos hermanos, antes de leer la Biblia, comienzan a leer otros libros cristianos, y a veces terminan un poco confundidos cuando luego le exponen versículos bíblicos con respecto a ciertas ideas, a ciertas filosofías o a ciertas tendencias o modas teológicas. Por eso es muy importante, antes de leer cualquier literatura, primero léase la Biblia. Tenemos 66 libros inspirados por el Espíritu Santo para edificar nuestra alma y también para afinar nuestro discernimiento. Por eso es muy importante conocer estas grandes doctrinas bíblicas, porque de la única manera en que vamos a darnos cuenta si estamos escuchando algo correcto, algo verdadero que viene de Dios, o simplemente vamos a escuchar a gente que tiene apariencia que vienen de Dios, pero por dentro son verdaderos lobos rapaces. ¿De qué manera vamos a discernir? Conociendo primero lo que la Biblia dice. Por eso es importante ir a los discipulados, ir a los estudios bíblicos, ser instruido por maestros que tienen la capacidad y la bendición de abrirnos el libro sagrado y explicarnos las Escrituras. ¿Se acuerda cuando Felipe se encontró con el etíope funcionario de la reina de Candace, allá en el capítulo 8 del libro de los Hechos? Él venía de adorar de Jerusalén. Es probable que haya sido un prosélito del judaísmo, un gentil convertido al judaísmo, y de vuelta ya a su país se encontró con Felipe. El Espíritu Santo le dijo: acércate al carro, y dice que él escuchó al etíope que iba leyendo al profeta Isaías. ¿Y sabe lo que le dijo Felipe al etíope? ¿Entiendes lo que lees? Es como decirnos hoy: ¿entiendes lo que escuchas? ¿Estás captando lo que Dios te está hablando a través de las Sagradas Escrituras? ¿Entiendes lo que lees? Y el etíope fue muy honesto y sincero. Le dijo: en realidad, ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y dice que Felipe, desde esa escritura del libro de Isaías, con respecto a que fue llevado como cordero delante del matadero, ¿no es cierto?, no abrió su boca. En fin, toda esa profecía mesiánica de Isaías, dice que Felipe comenzó a hablarles del reino de Dios, del mensaje de Jesucristo, del evangelio de Cristo, hasta yo creo que tocó el tema del bautismo en las aguas, porque encontraron un lugar para bautizar al etíope. Dice que Felipe bautizó al etíope y luego siguió gozoso su camino. Es muy importante entender lo que leemos. Es muy fundamental entender lo que estamos leyendo. Por eso, estos falsos profetas, Jesús utilizó esta metáfora de los lobos rapaces que vendrán vestidos como verdaderos corderitos. Como dice la segunda bestia en Apocalipsis capítulo 13, versículo 11, dice que tendrá apariencia de cordero, pero cuando abre su boca, la abre como dragón, apariencia de cordero, pero su voz es una voz de dragón. Tengamos cuidado con las apariencias. Luego vamos a estar analizando otras cositas con respecto a las apariencias. Muy bien. En el discurso de los olivos, Cristo también advirtió acerca de los falsos profetas que aumentarían gradualmente en el fin de los tiempos o en el futuro de la historia. Allá en el Evangelio de Mateo capítulo 24, vamos a leer el versículo 11 y el versículo 24, donde Jesús hace referencia a esta gente perversa que viene con malas intenciones y con falsas enseñanzas. Dice: muchos falsos profetas, dijo Cristo, se levantarán y engañarán a muchos. ¿Por qué tenemos que estar atentos a las enseñanzas y que todo cuadre con las Escrituras? Es porque estos falsos profetas vienen con el objetivo de engañar a muchos, engañarán a muchos.
Ruego a Dios en mis oraciones que Dios cuide a los suyos, que Dios cuide a su pueblo. Muchos falsos profetas, dijo Cristo, se levantarán y engañarán a muchos. Ahí en el versículo 24 dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Wow, interesante. Esta gente no solamente vendrá con una falsa enseñanza, sino que también juntamente con esa falsa enseñanza vendrán con prodigios y milagros. Y aquí yo quiero establecer este principio. Por favor, atienda a lo que estoy diciendo. Aunque si viene alguien con una falsa enseñanza y aunque haga llover fuego del cielo, usted no le crea. Porque entendemos, de acuerdo a las Escrituras, que el diablo, a través de estos falsos profetas y falsos maestros, también harán prodigios mentirosos y señales falsas. Cristo dijo, ¿cómo conoceréis lo verdadero de lo falso? El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos, no por sus dones, no por su elocuencia, no por cosas sobrenaturales que puedan, entre comillas, realizar, sino por sus frutos. Es muy importante el fruto del Espíritu en la vida de todo maestro de Dios. La próxima semana vamos a estar analizando cuáles son las características de estos falsos maestros y cuál tiene que ser las características de los verdaderos maestros de Dios en este caso. Pablo, en la misma línea que Cristo habló en los evangelios con respecto a los falsos profetas, el apóstol Pablo también tomando la misma línea, advirtió acerca de los falsos profetas a los hermanos de Corintios. Allá en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, verso 13. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. A mí me llama la atención que siempre estos lobos rapaces vendrán a ti disfrazados. Tendrán apariencia de oveja, pero tienen olor a lobo. Tenga cuidado, permita el Señor y que a través del Espíritu Santo que podamos tener agudizados nuestros sentidos para mirar más allá de las apariencias, de las caretas, de expresiones entre comillas piadosas, mirar mucho más allá de eso. Tengamos cuidado. Bendito sea el Señor. Pablo entonces advierte a los corintios que estos son los falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Pedro también en la misma línea nos advirtió, tengan cuidado, abran los ojos, allá en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, hablando de la historia de Israel, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Los falsos maestros son peligrosos. ¿Por qué, pastor, los falsos maestros son peligrosos? Bueno, al igual que su perverso señor, Satanás, su apariencia es engañadora. Y aquí seguimos con esta cualidad de los falsos profetas. Siempre ellos tendrán una apariencia piadosa. Tengamos cuidado. Dice segunda de Corintios, capítulo 11, verso 14. Satanás mismo dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Impresionante, tremendo. Y si el diablo se disfraza como ángel de luz, también sus seguidores, estos falsos maestros, se disfrazarán. En el versículo 15 dice Pablo, seguimos leyendo, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Así que tengamos cuidado, no solamente aquel que viene con una corbata, una linda chaqueta, con una apariencia estilo hollywoodense,
diciendo que son ungidos y siervos de Dios y son ministros del Señor y cosas por el estilo. No, que eso no nos engañe, que eso no nos distraiga. Por los frutos los conoceréis, porque ningún árbol bueno puede dar frutos malos, ni un árbol malo puede dar frutos buenos. Por sus frutos los conoceréis. Los falsos maestros primero confunden, escúcheme bien, los falsos maestros primero confunden, luego cautivan y finalmente echan al infierno a las almas incautas, a las almas que han desechado personalmente el estudio de las Escrituras, no se han preocupado por conocer más la palabra de Dios, y como no tienen conocimiento y viven en un ambiente solamente emocional, son fáciles de engañar, porque el diablo también se mueve en lo emocional. En una ocasión Jesús, teniendo su mirada puesta en Jerusalén para ir a morir por los pecadores, Jesús les habla a sus discípulos en la intimidad y le dice: es necesario que el Hijo del Hombre vaya y sea muerto y sea crucificado en Jerusalén. Y Pedro lo quedó mirando cuando escuchó ese trágico fin de su líder, lo tomó aparte y le dijo: pero Señor, no es necesario que tú vayas y mueras allí y que tal cosa te acontezca. Jesús lo quedó mirando y le dijo, mire lo que Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás. ¡Wow! Tremendo. Mire, si no estamos agarrados con el Señor, si no estamos viviendo una vida de comunión con Dios, si no estamos apegados a su palabra, hasta nosotros mismos podemos ser usados en nuestra forma de hablar por el mismo diablo. Tengamos cuidado. Pedro, el gran apóstol de los circuncisos, el gran apóstol que fue enviado al pueblo judío a predicar el evangelio de Cristo, también fue utilizado inconscientemente por el mismo diablo. Tengamos cuidado, hermanos. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé discernimiento para analizar todas las cosas. Pablo le ruega, como dice el texto allá cuando le dice: como te rogué que te quedases en Éfeso. Esta palabra ruego nos habla de una súplica que Pablo le dice a Timoteo, le implora, le demanda a que se quede en Éfeso. Es muy importante para Pablo que Timoteo se quede allí en Éfeso y pueda ver este problema de las falsas enseñanzas que estaban compartiendo aquellos líderes que se habían desviado de la iglesia de Éfeso. Pablo le pide por favor que se quede en Éfeso, lo cual pudiera indicar que Timoteo estaba a lo mejor pensando en marcharse de allí. No, quédate allí, por favor. Me es importante que tú estés ahí. Me es necesario que tú estés allí viendo esta situación. Recordemos que Timoteo, en la predicación anterior, el día domingo, él tenía una personalidad un poco tímida, Timoteo. Y es probable que se sintiera intimidado y despreciado por estos falsos líderes por ser muy joven. Es así que Pablo, allí en 1 Timoteo 4:12, le dice que nadie tenga en poco tu juventud. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera: no permitas que nadie te subestime por ser joven. La versión Dios habla hoy traduce: evita que te desprecien por ser joven. Evita que te desprecien por ser joven. Y la palabra de Dios para todos traduce este texto y dice: no dejes que nadie te considere menos por ser joven. Y aquí una de las cosas que tenemos que aprender también todos los hermanos de la iglesia: no es porque alguien sea joven, es porque no pueda ser usado por Dios. Tenemos la plena convicción que en los últimos tiempos Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne.
Dios derramaría de su espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros jóvenes, habla el Señor, serán usados poderosamente por la mano de Dios y llevando siempre una sana enseñanza y viviendo una vida llena del Espíritu Santo. Hoy necesitamos estas dos cualidades en la vida de todo creyente. Un hombre lleno de las Escrituras, una mujer llena de las Escrituras, será un hombre y una mujer llena del Espíritu Santo. No puedo entender que una persona llena, auténticamente llena del Espíritu Santo, sea una persona ignorante en las Escrituras. Por favor, a mí me cuesta entender, me cuesta asimilar, me cuesta aceptar que una persona llena del Espíritu Santo ignore las Escrituras. Ese mismo Espíritu en el cual nos ha llenado es el mismo Espíritu que inspiró las Sagradas Escrituras. Y cuando hay una persona llena del Espíritu Santo, es imposible que esa persona auténticamente llena del Espíritu Santo contradiga la palabra de Dios. Eso no puede suceder. Eso no puede ocurrir, a no ser que sea una persona simplemente con un deseo falso de engañar. Por eso, por los frutos los conoceréis. Bendito sea el Señor. Como le decía, Pablo le recomienda a Timoteo que por favor se quede allí, y anima también a su hijo en la fe, que no tenga temor, no tenga miedo, que él tiene todas las facultades para poder enfrentarse contra los falsos maestros y corregir sus errores y hacerlos callar. Porque, ¿cuál era el propósito cuando le dice, como te rogué que te quedases en Éfeso? Pablo le dice a Timoteo, cuando fui a Macedonia para que mandase a alguno que no enseñe diferente doctrina. No deben de enseñar esto. Prohibirles a los falsos maestros enseñar ese veneno de una doctrina novedosa, una doctrina entre comillas nueva. Tengamos mucho cuidado. Y dice el texto, ¿cuál fue lo que Pablo le dice? Para que mandases a alguno que no enseñen diferentes doctrinas. Ese término mandar viene del griego parángelo, que significa constante obediencia de un inferior a una orden de un superior. Y este verbo es un verbo imperativo, es un mandamiento. No es algo optativo, no, es un mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? Que no enseñen diferente doctrina. A los falsos maestros no se les debe tomar a la ligera, hermanos. Pablo le está diciendo esto a Timoteo. Y esto también para nosotros hoy. Los falsos maestros, la gente que tiene una idea totalmente torcida de la verdad de Cristo, no debemos de tomar estas cosas a la ligera. Como Pablo le ordenó a Tito, allá en Tito capítulo 1, versículo 11. ¿Qué le ordenó Pablo a Tito? A los cuales es preciso tapar la boca. ¡Wow! ¡Qué fuerte expresión de Pablo! Esta orden que le da, este imperativo que le da Pablo a Tito, allá en Tito capítulo 1, versículo 11. La Nueva Traducción Viviente lo traduce de esta manera. Hay que callarlos. Hay que callarlos. Cuando uno está escuchando diferente enseñanza, cuando uno se da cuenta que este tipo se está desviando, la Escritura nos manda a hacerlos callar, que no sigan esparciendo su veneno. Hay que mandarles que dejen de enseñar el error. Timoteo debía usar el peso de la autoridad apostólica de Pablo para enfrentarse a ellos. Yo te encomendé, yo te mandé, le estaba diciendo Pablo a Timoteo, tú tienes la autoridad, tú tienes mi permiso, el que tú estés presente es como si yo estuviese presente, así que reprende, exhorta, corrige, enderece todo lo que esté torcido. Tremendo la preocupación que Pablo tenía por la iglesia de Éfeso. El término para que
mandes a alguno. Esto implica, este término algunos, que estos líderes rebeldes eran pocos, no eran muchos, gracias a Dios, pero tenían mucha influencia en la iglesia. Tenían mucha influencia en la iglesia. En Hechos capítulo 20, verso 29 al 31, Pablo, como profeta de Dios, él profetizó cuando él dejó a los ancianos en la iglesia de Éfeso, y él sabía que esto iba a venir con el tiempo. Y él les dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, noche y día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Fue tanta la preocupación de este papito, de este padre, mejor dicho, de este padre, de este ministro, de este líder, con esa actitud paternal de poder decirles: tengan cuidado, porque no solamente vendrá el lobo desde afuera a atacar el rebaño, sino que de entre ustedes se levantarán maestros. De entre ustedes se levantarán hombres que hablarán cosas perversas. O sea, gente que comenzó bien la carrera, pero en el camino se pervertirá, en el camino se desviarán, se apartarán. Como Pablo le escribe también a Timoteo, que en los últimos tiempos muchos se apartarán de la fe. Siendo parte del grupo de creyentes de la comunidad cristiana, muchos torcerán sus convicciones. Por eso tenemos que tener muchísimo cuidado. Allá en el libro de Isaías, capítulo 8, verso 20, la Nueva Traducción Viviente dice: busquen las instrucciones y las enseñanzas de Dios, búsquenla. Quienes contradicen su palabra están en completa oscuridad. Y yo puse: mientras más ignoremos las Escrituras, hermanos, mientras más nos alejemos del libro de Dios, que es la Biblia, seremos más susceptibles al engaño y a la manipulación. Y eso es lo que hoy Dios nos está advirtiendo. Estudien la palabra, escudriñen las Escrituras, porque lo único que nos mantendrá en la sana doctrina, en la doctrina correcta, es cuánta palabra de Dios usted se ha alimentado. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús quiero darte las gracias en esta preciosa noche de día miércoles por escudriñar, por aprender y recibir estos tremendos consejos para mantenernos en una vida íntegra, no solamente en lo moral, sino que también una integridad en lo doctrinal. Yo te pido que tú bendigas nuestra iglesia de Viña del Mar, bendice a todos nuestros hermanos, a todos los pastores quienes nos están viendo también, que sus congregaciones sean protegidas, sean fortalecidas y enriquecidas en el bendito conocimiento de la palabra de Dios. No solamente tengo que amarte con las emociones, no solamente tengo que amarte con el corazón, también tengo que amarte con la mente. Presentar un culto racional, renovar mi manera de pensar para que también cambie mi manera de vivir. Yo bendigo a cada familia, Señor, que en esta noche ha recibido esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Seguimos exaltando al Rey.
Maravilloso es el Señor, maravilloso es nuestro Padre. Sigamos orando, hermanos, para que pronto puedan levantar la cuarentena en Viña del Mar. Yo creo que ya estoy oliendo que pronto van a levantar la cuarentena. El pastor lo está diciendo allá hace como 2 meses, 3 meses. No, pero cada día está más cerca que levanten la cuarentena. Así es que estemos orando, hermanos, para que cuando ya llegue la oportunidad de reunirnos, como ya he escuchado que en el sur, en Santiago, ya la próxima semana comienzan a hacer reuniones dentro de las iglesias, eso sí, con poca gente. La idea es que cuando ya llegue el tiempo acá en Viña del Mar también podamos tener un protocolo en el cual podamos sujetarnos a ese protocolo y hacer nuestras reuniones lo más seguro posible. No solamente para nosotros, sino para usted también. Así es que yo quiero invitarles también a que nos sigan apoyando con sus diezmos, con sus ofrendas. Les voy a decir que si yo amo a Cristo, si yo amo su palabra, también amaré el cuerpo que es la iglesia, en el cual, en esa iglesia local, yo tengo que apoyar a través de nuestros recursos económicos. Entonces nuestros diezmos y nuestras ofrendas están siendo canalizadas para poder sostener nuestra obra en Viña del Mar. Así es que yo doy gracias al Señor por todos los hermanos quienes han sido fieles con su diezmo. Hay hermanos que han diezmado del 10% de la AFP. Hay hermanos que han diezmado hasta del aguinaldo que le dieron, diezmaron. Y eso es correcto. Eso no me habla de ley. Eso me habla de gratitud, de amor a Dios y de amor también por su iglesia. Así es que les animamos a que sigamos siendo fieles, porque así como Dios es fiel con nosotros, también tenemos que ser fiel con Dios y con nuestra iglesia local. Recuerde que mañana jueves vamos a estar en vivo a través del Facebook con mi esposa Rosalía a las 20 horas. Y el día viernes nuestro pastor Gustavo junto con la pastora Katy van a estar hablando temas muy interesantes a las 21 horas 9 de la noche los viernes. Así es que a estar conectados allí y ser también edificado y bendecido. Y este domingo, nuestro discipulado, volvemos a nuestros discipulados a las 10 de la mañana este domingo y a las 11 de la mañana nuestra reunión general. Así que vamos con todo. Vamos a tirar como lo hicimos para el 18, vamos a tirar toda la carne a la parrilla. Así es que nos vemos este domingo también adorando al Señor. Dios bendiga a Freddy, a Rocío, quienes nos han estado ministrando a través de la alabanza. Así que tremendo, maravilloso. Damos gloria a Dios por ello. Bien, me despido. Doy gracias al Señor por mi esposa también que inició esta reunión. La bendigo con todo mi corazón. Realmente se ha pasado con la ayuda idónea que Dios ha puesto a mi lado. Así que doy gracias al Señor por mi esposa. Un abrazo grande, hermano, que Dios les bendiga y sigamos orando por Josué, por Susan, su esposa. Gracias a Dios ya están súper bien, pero aún están 3 días todavía, están ahí simplemente por, como él me dijo, por precaución. 3 días, pero ya están súper bien, gracias al Señor. Y también nuestro hermano Jaime, esposo de nuestra hermana Constanza también, gracias a Dios, pero está súper bien. Así que glorificamos al Señor por eso. Sigamos orando. Ahora sí, me despido. Un abrazo, bendiciones. Chao, chao.